Paso Cristo, també venia al GIF, el Sonic de Moment, i vam parlar del nostre personatge avui i li vam plantejar la possibilitat per una conferència aquí. Ell llavors parlava de la seva experiència sobre el mite home, mite dones, que va ser aquesta conferència evolucionant també com ha anat evolucionant. Llavors va constituir important i ara sí quan ve entrar en connecte amb ell a través també d'unes ajudes econòmiques de G57, la Sornadeta de Granollers, també a la cara de funcions d'esta molt espírrica, Guanya Prou de Salio. I finalment, d'això, quan ara en aquesta conferència d'avui, a mi m'agradaria només destacar el treball de la gent antic explotante, que són el Vicenç Vaca, de la Fidetat Sant Joan, el Jordi Zagés, el Turescu, el Pere Salató. A continuació, farà una introducció al personatge i després de la conferència seré el Boris, el Geraldo Pertas. Els nostres fills, parlo també no vista jovent, si petita, que sopa. Ya estará al ver. Muchísimas gracias por venir. Yo en este lugar no me podía imaginar que fuera tan encantador, empezando por la Fonda de Copa y acabando por ahí. La verdad es que tengo que hablar una cosa en torno al fascismo y por tanto se me ocurrió sentar todo el hotel cuando tomé estas notas que podría ir pensándolo en zigzag para que esto tuviera un cierto sentido. No es la idea del orden, que llamamos orden. Entiendo que básicamente llamamos sistema ordenado, pero no de orden respecto de su contrario, a una cosa que tenga uno de estos tres rasgos: uniformidad, repetición, voz de mando. En este sentido, por ejemplo, son ordenados los monasterios, donde hay un horario estricto, una ropa única y la voz de mando. En este sentido también son ordenados los cuarteles. En este sentido son ordenados en general todos los organismos que se distribuyen piramidalmente, desde un vértice único hasta una base más o menos amplia, definida por el ángulo. Mantengo que este orden es pura filosofía, puro desplazado, un puro pseudo, y que el orden natural por el cual vivimos y somos, el cual ustedes son tan amables de escucharme, y yo tan sensato regalarles, este no tiene nada que ver ni con la uniformidad, ni con la repetición, ni con la voz de mando. Es un orden real. ¿Qué quiere decir orden real? A mi entender, algo muy parecido a lo que está detrás de la palabra caos. Pero lo devuelvo a la palabra caos. En principio, el orden real. Creo que esto está acoplando un poco. En el orden real lo tenemos que entender como ahorro. Es decir, un sistema, el que fuere una hormiga, una montaña, en la espuma de una ola, si tiene orden, es una figura que consigue no despilfarrar la magnitud de energía que la ha llevado a la existencia. Por tanto, por orden muy metódico, no es un orden, pero orden real, en cierto ahorro energético.
contrario al despilfarro. ¿Por qué quedamos tenemos las ruedas de orden, economicidad, repetición y voz de mando? A mi juicio, porque en un cierto instante de la historia humana, en uno de sus grandes corazones, un gremio eclesiástico agonizante entregó la antorcha a un gremio científico en estado germinal. El momento de este traspaso de antorcha se fija como una piedra militar con la publicación del libro de Isaac Newton, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, que hace unos cuantos años se me ocurrió la locura de traducirlo simplemente para entrar en esa cuestión. Se me ocurrió la locura de traducirlo porque no estaba traducido al castellano. ¿Qué hizo Newton para permitir que una agonizante iglesia se convirtiese en una germinal ciencia? Hizo una definición del orden, una cierta definición del orden, la que yo les dije antes, pero ahora se la voy a decir en términos de Isaac Newton, en términos de física matemática. Isaac Newton dijo que el mundo estaba básicamente muerto y lo dividió en dos segmentos claros. Uno, masas inertes, ya no seres vivos, no, masas inertes. Fuerzas en latín vis, porque el libro de Newton está en latín, claro, en latín vis, fuerzas de naturaleza esencial o antimaterial que traen y llevan a esas masas inertes. ¿Cómo veían el mundo antes de Isaac Newton los seres humanos? Lo veían voluntariamente como un animal. Animal viene de anima, por supuesto, y de ánimo. Lo veían como un ser vivo, interconectado. Newton consiguió separarlo tan perfectamente como se separan a los reclutados en el cuartel y cómo se distinguen las jerarquías militares o las jerarquías eclesiásticas. Entonces dijo, por una parte masas inertes, por otra parte fuerzas inmateriales. Pero no bastó con esto, ¿no? Necesitaba explicar el movimiento de las cosas visibles, porque esa fue su apuesta. Dijo, si yo consigo explicar el movimiento de cosas visibles, ustedes creerán que yo tengo razón. Entonces empezamos a reducir las cosas visibles a una cosa sabía entender invisibles, pero que cuando éramos pequeñitos en el colegio, ustedes todavía son muchos de ustedes pequeñitos, en ese sentido, enloquecían que aún pues el lugar de los objetos de la gente. Se lo voy a recordar, punto plano, no punto fijo, plano. Luego, cuando llegamos al cuerpo, nos encontramos pseudo-irregulares. O sea, por ejemplo, la pirámide, por ejemplo, el dodecaedro, el decaedro, el hexágono, el pentágono. Newton explicó por qué las cosas caían y por qué los planetas se movían. Consideramos que eran válidos el principio del punto, la línea, el plano. Hay una cosa curiosa. Que cuando los cuerpos, él no lo llama cuerpo plano, él le llama masa inerte, pero cuando las masas inertes se mueven, no cambian en la dirección del movimiento. Esto cualquiera lo piense, por ejemplo, atar a un balón de fútbol, se da cuenta de que es falso, porque quiso observar cuando alguien le pega a una pelota de fútbol. La pelota está aquí, el principio de vuelta no se mueve y el pie está entrando en la pelota.
la está deformando por este lado, hasta que llega un cierto momento en que la vence. En el momento en que la vence, esa misma zona que se ha abombado por la entrada del pie empieza a desabendarse, y en la misma exacta proporción, bueno, lo de exactitud si me permiten, en la misma proporción se empieza a abundar por el lado opuesto. Se empieza a convertir la pelota en un balón de rugby, la pelota de fútbol, solo que por detrás todavía lleva, digamos, la influencia de la patada y se lanza hacia el espacio, hacia, digamos, el vacío que tiene delante. Naturalmente, para Anton esto no sucede. La pelota queda perfectamente rígida, como una pelota de billar, como una bola de billar, y tropieza o no tropieza con otra cosa. Si no tropieza con otra cosa, sigue moviéndose eternamente, porque también hemos supuesto que las cosas están en el vacío, es decir, que no hay atmósfera ni otras personas. Y si se encuentra con otra, una rebota, calcula exactamente, según el segundo principio de la física newtoniana, acción-reacción, la misma energía que lo viola. Es decir, no hay velocidad, no hay que esa segunda cosa tropieza con la primera, que de alguna manera se funde con ella. No. Se trata de bolas de billar perfectamente deformables, no actuadas por el movimiento, que además cumplen los principios del punto, la línea y el plano. La línea se define como distancia más corta entre los puntos. No entraré en lo de la línea. Propongo que el universo al cual se le cuenta el orden, o que se refiere al cuerpo, bellísimo y arregladísimo sistema del Sol y los planetas y la ley gravitacional. Propongo que eso es un pseudo-orden derivado exclusivamente de una brutal reducción del mundo, que de libro pasa a muerto y de complejo pasa a simple. Pero no tiene que ver con una propuesta mía. Hace unos 20 años empezaron a brillar en el firmamento científico dos personalidades que a mi juicio tienen sobradamente la talla de Newton y desde luego la de Einstein. Curiosamente, los dos, cuando quisimos ver sus tesis doctorales, no se les permitió en sus respectivas universidades. Uno se llamaba Benito Mandelbrot, en realidad, si se utiliza la versión antigua, los prohibido, y el otro se llama Elliot Green. Mandelbrot se le ocurrió pensar en hacer una tesis sobre objetos matemáticos imposibles, que le fue rechazada por la Sorbona y le obligó a ir el resto de esos días hasta básicamente de la IBM en sus programas de computadoras. El otro era un químico de la universidad, si no me equivoco, de Lorraine en origen, no de Bruselas, en origen, que no pudo dar la tesis porque quiso hacerla sobre termodinámica del desequilibrio. Luego, respecto a la ortodoxia científica, es la termodinámica de estados de equilibrio. Estados de equilibrio son estados perturbables, es decir, estados donde se puede invertir la flecha del tiempo. Nosotros podemos conseguir el proceso en esta dirección, pero no podemos conseguir en esta dirección. Es como un vehículo maravilloso que no tiene bloque temperatura, no tiene fricción, ni siquiera genera calor en el punto de ese donde gira en la base, en la cabeza del cielo. Es decir, un complejo de problemas como el punto, como la línea, como el plano, como los términos regulares y deformantes. Es decir, una parte del mundo reducido del que les estoy hablando. ¿Qué atrevieron a hacer Mandelbrot y Pigolina? Se atrevieron a entrar en lo
que desde Newton se llama caos. ¿Caos qué es? Pues caos son singularidades. Singularidades. Lo que en realidad el mundo está frente, que pasa con nosotros y con los demás y por todas partes, singularidades. Pero además, caos son números bifurcados. Es decir, en vez de trayectorias lineales únicas, y que cierta cosa variable, el peso de la lluvia, la temperatura de un gas, se puede explicar en su desciframiento con una sola línea. En vez de eso, aquello se bifurca y se vuelve a bifurcar y bifurcar como un pulmón, por ejemplo, como un cuerpo de nieve. Estos dos hombres, Mandelbrot en geometría y Prigogine en química de gases, básicamente, demostraron que altamente las singularidades no van a caer en el movimiento de la línea, es decir, en la oscuridad, en lo negro del gráfico. Mostraron que el caos, el llamado caos, generaba antes de sí mismo ventanas de orden, espontáneamente. Esa autogeneración de orden por parte del caos, esa producción de dentro afuera de la diversa, es lo que en el caso de Mandelbrot produjo los objetos fractales y en el caso de Prigogine tuvo en fondo el paradigma científico, donde lo peligroso se considera otra vez como un ser viviente poético, es decir, creador de sí mismo. Un fractal no es concebible antes de que hubiese ordenadores. Antes de que hubiese ordenadores, una casta que vino desde Galileo Newton nos mantuvo en el bachillerato y algunos durante las carreras extasiados ante una serie de pizarras que un dedo sin dueño iba furando transformaciones oxidacas. Esa era la forma más alta del intelecto, la forma sutil y profunda del ser humano. El lecho de una piedra que sostendría la verdad era justamente eso. Por ejemplo, el binomio de Newton, entre paréntesis y v, a por b, sobre ese paréntesis al cuadrado, derívese. Así se pasaban 5 años, 10 años, 15 años las personas. Finalmente, claro, cuando terminaban el tenía su diploma, casualmente soltaban enseguida de todo aquello. Decían, sí, 8 integrales, dobles y triples, y sí, pero casualmente sin haber cuidado. O sin más que llamarlo tan malán, tan rollo, que realmente pues lo dejan otra parte. Con los ordenadores resulta que esa suprema forma de literatura, la de una inaugurada cita de bolsillo así, en un medio segundo, lo que a un joven persona que se doctoró en ciencias exactas estuvo 2 burócratas de años ante pizarras sin dueño, escultando como la más profunda forma de la verdad de las cosas. Desear ese mismo no tener ni ofreció saber el más perverso ordenador de la Tierra, una simple traducción de un verso, un solo verso, de cualquier persona mediocre, y le empezará a salir bordeo. Porque los fractales solo existen porque hay ordenadores. Pues porque el ordenador apunta al de la matemática donde tiene que estar, con la ciencia instrumental. No con la ciencia, la Virgen María de las ciencias, no garante de la verdad, no. Como la lengua del carpintero, como el buril del grabador, como el cepillo del ebanista. ¿Qué es un fractal? Un poco a decirlo.
Un fractal es un número complejo tratado de la forma más sencilla del mundo, que es multiplicado por sí mismo y sumado a una constante. Esto es una sencillez infinita. Realmente sería tan sencillo, pero no quiero desviarme. Que si una cosa que se multiplica por sí misma se suma a la constante, da el resultado, y con ese resultado se vuelve a hacer unir. Esto, si entra dentro de lo que se llama el plano de Regan, se le separa un ordenador y se le pide un complejo según una ecuación. Es decir, no la ecuación del seminario, no que haga de Newton una idea, no, que la itere. Porque es que todo lo que nos han enseñado a nosotros cuando estudiamos matemáticas es que algo en relación con algo igual a cero. Aquí no hacemos eso. Aquí no queremos despejar, no queremos resolver la ecuación. Queremos que la ecuación haga camino, y eso se llama iterar, iteración. Luego, si cogemos un número complejo, se lo decimos oye ordenado, aquí tienes un número complejo. Te doy esa procesión hiper sencilla de multiplicarte por sí mismo, sumarte a una constante y vuelve otra vez a hacerlo, multiplicarte por sí mismo, sumando una constante y representar de tu plano. Ah, demonios, ¿y qué pasa entonces? Es un objeto inimaginable belleza, de inimaginable complejidad, inimaginable. Nunca los ojos humanos, cuando no fueran en estado muy alterados de conciencia, han percibido una cosa como un fractal. Nunca. Eso va a ser un ordenador de potencia media, sin ningún problema. ¿Qué quiere decir? Los fractales son tan existentes como un planeta, son tan existentes como Venus o el vacío de la Gravia. Los fractales estaban allí y no nos habíamos dado cuenta, porque tomábamos a la matemática como a la Virgen María en vez de como al buril, la Edna o el cepillo del Gargantino. Yo no soy lo mismo, por entonces los objetos fractales son la geometría de la naturaleza, no son triángulo y el rectángulo, no son las maravillas, son objetos reales que tienen relaciones, que guardan proporciones reales, pero no son exactos. Exactos solo son los objetos euclidianos, manipulados luego por Newton y Galileo. Vamos a decir que, porque me estoy alargando, o sea, la calidad de la sesión me hace que me extienda excesivamente. Entonces, vamos a hablar de cosas sonando. A las masas ideales vamos a llamarlos súbditos, y a las fuerzas materiales vamos a llamarlas gobiernos. Dos órganos, la construcción, el liderazgo a sus clases reales, es decir, a sus fundamentos políticos. Es este segundo orden, el cuarto y el seminario, basado en la uniformidad, en la repetición y la observación. Es este segundo orden del plano político. Yo tengo dos líneas para esto, pero vamos a dejarla en una. El segundo orden en política ha sido una revolución. Es mantenimiento del statu quo, el orden de reforma. Las revoluciones en el último siglo y medio han sido un grandioso sabotaje. Demasiado exigentes, pedían demasiado. Querían cambiar el hambre, querían cambiar el concepto de la vida, de la historia, del sentido. Eran excesivas. Es como, por ejemplo, cuando uno hay mucho y quiere estar acompañado por los que más valen. Cuando uno no quiere dar nada y sin embargo pide, como cuando uno recibe con desprecio.
la era de las revoluciones, la era de las reformas. Esto se nota perfectamente en el hombre frontera, que es Thomas Jefferson, creador de las democracias modernas, guerrero, espíritu pleno de cumplimientos, que le toca indoctrinar una música maximiliana Robespierre, puesto que es embajador en París en aquella época, y Robespierre lo que entiende es la revolución, crearse con el uso del cual se derivará directamente del leninismo. Antes que Jefferson se sigue manteniendo en la idea de que las personas que mueran no cambiarán dependiendo de ellas, pero que en ningún caso se va a crear una asociación de personas para elegir a uno que cambie nada más. Este es el principio antijeffersoniano que se incorpora al acontecer europeo desde la Revolución Francesa, que revolucionará las revoluciones comunistas, las revueltas anarquistas, etcétera, etcétera. A mi entender, no hemos avanzado nada desde finales del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII, quiero decir, no regaré el anterior acepto, no hemos avanzado nada en la esencia de la reclamación política, puesto que la organización política es paz, pero paz real, no paz de mucha policía, mucho impuesto, o la paz de mucha presión, o mucha gente. Paz. Queremos que lo que es el desincalculable, como los Granollers o como el solio de Manzanares, son yo y un pueblecito de la sierra, pero incalculable en la medida en que están llenos de vida, que se autoproducen, están tranquilamente. No es el caso, no estamos tranquilamente. La revolución no promete y no ha dado paz. Estamos presenciando la ruina de la era de las revoluciones, en la medida en que eran demasiado exigentes y se sabotean a sí mismas. Lo que está pasando ahora en la Unión Soviética, que han interpretado como ser muy esperanzador, los rusos son una superpotencia natural del planeta y en algún momento les llegará su turno. No sé hasta qué punto se puede intentar imponer estos 70-80 años de sacrificios en una dirección. Ya los recursos parecen haberse vendido y solo quedas en clave por lo demás encantador de Fidel Castro, encantador y horrible. Todo tiene de las dos cosas en esta vida. Parece que tiene razón el sistema normalista. Si no queremos una revolución es porque queremos cosas concretas que pueden ser todavía más explosivas que la revolución. Decir que queremos la revolución y queremos donde estamos. Por ejemplo, también muchos a Corea del Norte a disfrutar de la revolución. Pero debemos visitar interiores de España de la revolución. No lo permite la policía, no la buena, nadie morirá por ello. Pero debemos educar unas pocas cosas, de unos pocos preceptos, es decir, podemos intentar agruparnos. Pero nos damos cuenta de que la libertad nunca se ha regalado a nadie. Nunca. Aquí la cuestión más grave es cuántos aman su libertad y cuántos no la aman. Cuántos han nacido esclavos, o mejor dicho, simplemente personas para quienes la palabra libertad, como por ejemplo la República China, no está en el diccionario. Por los japoneses, especialmente. Mientras en los doctores de reforma
con el mejor decisión al exceso que llamo era revolución. Sí defenderé que debemos ser reformistas y no revolucionarios. Tenemos que ser humildes. ¿En qué situación nos encontramos todos? En el mundo, los que están contentos, los que están confortables, los que están contentos, etcétera, etcétera. Nos encontramos en una situación de personas consultadas. Somos consultados. Si hacemos el diccionario de la palabra consulta, no hay ningún matiz que olvide pensar que eso, porque solo se conjura en voz pasiva. Es decir, que consulta significa que alguien nos consulte sobre lo que ese alguien decide. Y no que nosotros decidimos que debe consultarse algo para nosotros mismos. Creo que el centro en el mundo político se basa en un equívoco voluntario y ideológico en torno al término consulta. Ese equívoco consigue que personas entonces, nosotros en general, todos en general, que nos desean nuestra confianza, no se comportan para nosotros como se comporta el como un ser vivo, es decir, como un gestor, sino que se comportan, ya lo tengo dicho antes, como almacenas, es decir, como ejecutores de la voluntad de un difunto. En general, el cuerpo político está difunto cada 4 años, resucita cada 4 años y vuelve a morir inmediatamente. Esto forma parte también de un asunto fundamental, como digo, que es el de idiotez. Idiotez, idiotismo, significa simplemente persona particular, persona de singular opinión, pero sin destaque. Desde que los niños decidieron constituirse en democracia, según el dato de Pericles en la Guerra del Peloponeso, de Pericles, de Tucídides, en la Guerra del Peloponeso, en un discurso fúnebre de Pericles les dice a los atenienses que están contemplando los cadáveres de los cienses con gran congoja, les dice: antes, ser idiotes, es decir, ser de temperamento particular o de singular opinión, y ser muy peyorativo, pero desde que tenemos democracia, ser idiotes significa desentenderse de la gestión de lo común y por tanto nuestro. Desde ahí viene la palabra idiota. El idiota es el que confía en otros la gestión de lo común y por tanto suyo. De la civilización de la consulta se pasa a una sociedad extinguida en razones e idiotas. Pero es una sociedad que, casualidad, se encuentra en crisis. Pongamos crisis sobre el lado, pongamos crisis entre comillas, crisis. Se diagnostica empezando en la crisis. Hay poca confianza en el capital se ha ido de esta zona. Y hay una falta de adaptación de la industria, del comercio, la posesión de la agricultura todavía es demasiado destacada dentro del esquema que ahora tenemos de las cosas. Se producen muchas interpretaciones de la crisis. Estamos gastando mucho en esto, pero en otro no hay orden. Bueno, en una sociedad donde consulta se ha puesto un pasivo y una escalaza de ser idiotas, el diagnóstico de la crisis es que hay clase política. La humanidad ha vivido miles de años sometida a distintas castas de gobierno de una ferocidad inusitada. Sin embargo, tantísimo lágrima consiguió sacar de sus lugares a los obispos, que los obispos consiguieron dar de sus sitios a los señores de la guerra, y ahora nos hemos instalado en una democracia pequeña, por cada obispo que había, pues había 27 directores generales, donde por cada obispo hay 30 ministros, es decir, donde puro y simplemente el nivel de texto de producir por un despilfarro por el
desarrollo, es decir, el falso orden, que dice estar aquí preservarnos del futuro, o asume un estado de incierto futuro. Crisis es incierto futuro, nada más que eso. Entonces, tenemos a la vista una huella del caos y salud muy bien de la empresa, la Confederación Helvética. La Confederación Helvética dice, por ejemplo, la Enciclopedia Británica, en su última versión, cuando ustedes cara la edita la Universidad de Chicago, que los helvéticos han subido en los últimos 30 años entre 100% su nivel de nivel de los estándares helvéticos, que no tienen nada que ver naturalmente con nuestra medida de Bellini, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, bastante más sólidas. Porque en 1291, tres hombres, tres patriarcas de tres valles, quizás los más bellos que yo recuerdo en esta tierra, Schmidt-Mitterwald, segundo hermano, 291, segundo hermano, dijeron, nunca más pagaremos por nuestra paz, nuestra seguridad. Nunca más. Juramos esto por nuestra vida y la vida de nuestros hijos y nuestros nietos. Y además, nunca jamás permitiremos que la gestión del Odonón, que en aquel filamento que la gestión del Odonón genere un invento para nadie. De modo que eso es una responsabilidad, un dolor, un esfuerzo, y lo gana cada persona, pero siendo muy moderado y siendo muy breve. El caso electivo de los cónsules de la Confederación Helvética son 6 meses. En su cargo. Así se han definido hasta ahora de una casta política. Tuvieron 2 siglos de buenas feroces, porque naturalmente tanto los clérigos como las casas reales o como las casas militares querían protegerles, entre comillas, por ejemplo, ya sean ustedes el folletín de la televisión, que si no hubiese por policía, luego digan esos malos latinos y nos cortarían todos los sentidos y nos podrían acercar al césped. Los usos juraban autoprotegerse y juraban que nunca pagarían administradores. Se mantienen allí y son la nación más próspera y pacífica de la tierra. ¿Por qué? Porque aceptaron el caos, porque aceptaron un mundo compuesto por punto, línea, plano, sino por singularidades físicas autoconstituidas por cuerpos. Cuando se usa un respeto infinito por la diferencia, de una descentralización total. Quien piense en Suiza manda la Confederación del Estado Federal. No se enteraron todavía de que el máximo impuesto que puede lograr el Estado Federal suizo es el 10%, es el máximo total que puede imponer, que su gestión es tan absurda y ridícula que naturalmente no sucede la Confederación ni tiene coacción ni vigilancia institucional, ni trabajación, ni nada, para en autobús o en su coche a su oficina, que por otra parte es una salita donde hay una secretaria. No tienen enemigos estos señores, tienen un nivel más dinero que González, pero no tienen enemigos. Pero estos señores están administrando los expedientes que han dado para la gestión federal o los antes llamados cantones. Estos cantones, ustedes verán que es lo que tienen que hacer, ¿no? Tipo de regularitos tampoco. No es cierto. En Suiza y en Holanda son las comunas. Las comunas tienen soberanía fiscal en Suiza. O sea, impuestos directos e indirectos están fijados por los municipios. Ahora la Suiza para el municipal es que no acuerda de un municipio con más de 10.000 habitantes. Una norma bastante interesante, porque obliga a extinguir y tampoco puede haberlo con menos de 5.000, de modo que obliga a fusionar.
Eso es el 1991. Yo creo que tenemos bastante que aprender de esto. Porque si nos entregamos a una simple descentralización, tal como la fija nuestra Constitución actualmente, llegaremos fácilmente a una situación de reino de taifas. Taifa ahora significa secta. Y no es plan. O sea, multiplicar, por ejemplo, por 6 la burocracia en un país, diciendo que con esto se descentraliza. Sinceramente, la única manera de acabar con esto es municipalizar la administración, por tanto, instalar el autogobierno. Pero ni entregaron los suizos el caos, porque todavía saben flotar en el autogobierno. Antes había Estado. Cuando había Estado, la coordinación de poderes. El mundo. O sea, no nombrar al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, como se habla lo mismo en nuestra ciudad Norteamérica que en España, en Francia, no. Había una situación a no permitir que desbordase los límites el egoísmo privado. Y esa aspiración de eticidad y de personalidad se llama esta. Ahora mismo está subcontadora de los gobiernos. Porque el Estado, digamos, municipal de hambre, mientras que los gobernantes sí lo son. O sea, los gobernantes que un mundo sea peligroso. Los gobernantes pueden ser llevados ante los tribunales y se les puede declarar un crimen. Esto yo no sé, pero bueno, yo no soy un anarquista, soy un tanto civil, un maratón siempre, pero justamente quiero, y me estoy terminando ya, que el Estado me reconozca de las ruinas de los gobiernos. Estamos padeciendo demasiados gobiernos. Y además, la situación actual es clarísima. Que la industria no Mendoza, por el propio Alfonso Lucía, que no quiere usted González, no quiere usted Antán. No se lo digo a mi nivel académico, porque presenta solo a las oposiciones. Pero entonces las pierdes. Nos cruzaremos de brazos. Yo no pienso cruzar de brazos. Ha dicho mundialmente que me ha presentado que estoy encendiendo a hacerlo, pero no sé si acabaré de hacerlo. Pero si acabo de hacerlo, será un catálogo de cambios humildes y pequeños de esta y aquella ley, y de aquel estatuto y aquel aislamiento. Eso es un programa reformista. Porque no parece que valga la pena ahora intentar cambiar el mundo de arriba abajo. Directamente, en mi juicio, este es el mejor de los mundos que hemos tenido. No el mejor de los posibles, pero el mejor que hemos tenido. Y por lo tanto, hay mucho más que conservar, pero también hay unas pocas cosas que reformar. Si nosotros vamos a reformar esas pocas cosas, desde luego necesitaremos por mucha más gravedad el orden establecido que si pretendemos ser super revolucionarios, radicales e intransigentes. Creo que no cruzarse de brazos es empezar cada cual a preguntar a su vecino ¿qué cambiaría él concretamente de las cosas siguiendo el principio aquel que me gusta tanto de otra de tal forma que tus actos puedan llevarse a regla de conducta universal? Y bueno, muchas gracias. Nada más. Sí, yo he ido de la adolescencia.
pero era como un patriarca, un sistema antiestatal que a vezes detendente accesiendo a los habitantes, España, Alemania, Germania, Italia, etc. Es una maravillosa pregunta. Pero lo que pienso, si no me dedico a la pequeña cuchillita de la copa, es que si Suiza fuese achatada, tendría aproximadamente el tamaño de España. Entonces, que vivo en la arena. El sistema suizo fue el sistema norteamericano en los orígenes. La gran disputa que llevaron, la gran bronca que llevaron Jefferson y los radicales liberales por un lado contra de que Jefferson y los monárquicos papistas, legalistas, que la oposición siempre a Adams Hamilton. Esta basada en que es como Jefferson, o sea, los radicales reformistas, unificados en el 18, el comercio siempre tendría que ser un símbolo de la agricultura, puesto que solo la tierra realmente producía algo. Igual que por supuesto los amantes se abrazan, producen un embarazo. Pero por ejemplo, cuando se abrazan dos banqueros, no sé qué, o sea, es la diferencia entre el mundo financiero y la realidad de la vida. Cada esa especie de sistema, con esa gelatina, sin magma, pero que sin embargo es creativo. Los Estados Unidos en un sistema como el suizo, pero lo que pasa es que era tan grave para un país destinado a ser un gafetero del cosmos y policía del planeta, era tan grave ser tan pacífico, tan justo como los suizos, que precisamente Jefferson, el hombre que representaba al principio era un federal, más que el federal, o sea, de los estados de la Unión más que del Estado federal de la Unión, tuvo que hacer, y a mi entender hizo bien, hizo una bella labor de autoanulación como un puente entre las otras ligas, o sea, entre los que permiten que América se constituyese como una monarquía, con cuyo creer sería Washington, y no hace falta buscar un mundo de monarquía que pudiera cambiar que no tuviera estirpe, así que pudiera cambiar lo de reyes, pero para reyes. El sistema, digamos, agrícola, con el máximo de brazo agricultural, en la vida helvética, Jefferson es un término medio. Y prácticamente siempre todo lo que debe ser llamado mercado libre, porque en Europa somos los Estados Unidos constituyen de Inglaterra independientes con un modelo no suizo en la cabeza. El otro sí, es que si no lo menos se hacía en la ética, todo el sexo es tan sublime, honra. En este caso, la cancelación y la ética según el concepto que tenemos de donde la gente vive bien, donde hay paz verdadera, no la paz de que tengamos tanquetas en la calle, pues eso no es paz alguna, desde un punto de vista, o sea, mientras sobre un ejército, un ejército que no sea milicia, no hay paz. En España no se permita que a nuestros hijos se les lleve a un lugar donde pueden enseñarles a defender un territorio y a manejar unas armas. Se les enseñó esencialmente las órdenes de ciertos canrones, de ciertos individuos. No tendremos ni defensa del territorio, ni patria. Pero es que, ¿qué es lo que tienen los suizos? Los suizos tienen patria. Yo quiero tener patria. En el sentido de los suizos, porque hay muchas patrias, hay la patria de la comuna, hay la patria de la virtud, hay la patria de la democracia. ¿En qué están basadas? En que todos saben que la unidad por un respeto infinito por la diferencia. Es decir, de una relación total de newtoniano al idealismo que nos plantea como asesinatos que en realidad podemos utilizarnos en núcleos puntuales, etcétera, etcétera. El modelo suizo no solo es que es exportable, es que si no exportamos el modelo suizo, vamos directamente en cabeza al fascismo.
La clase política y su increíble satrapía ha llevado no a España, sino a todos los países europeos y llamados desarrollados del planeta a la situación de bancarrota tal que con un conocimiento de historias, un poco, no hace falta mucho, solo se salvó con una especie de dinero bueno que van a trabajar en las fronteras ciclones. Llámese Stalin, llámese Hitler, llámese Mussolini, llámese Franco, tiene muchos nombres. Luego, incluso pedían chanchillos, pero son sus sucesores, que hasta hace que tengan ignorancia, o confederación, o fascismo, o que la alternativa se mueva como una entre o navegar educados o caer en falso orden. Algú més vol preguntar a Rosa? Buenas noches. Debemos de establecer el papel del capital que te pertenece a esta edición circunstancial. Creemos que el imperio que la verdad se ha arrestado y utilizado para impactarlo o las personas del pueblo. Me dice usted que sí, de hecho que el Estado aguantarle, que resucitar el Estado solamente mal. No, si ni siquiera no me acuerdo porque me negocias planteando, ya has planteado un discurso en todo el lugar de un vuestro sorpresión justo, no se trata de enemigos. El fetiche actual es el Estado. Ojalá tuviese Estado, ojalá fuese tridimensional. Ese es el fetiche. No es todo. Hay simplemente unos clics con eso, con bases sociológicas, unas bandas determinadas, algunas pues tienen 3 individuos, otras tienen 3.000, otras tienen 30.000, que se apoderan de los despachos objetivos, de los espacios del Estado, pero que son regiones que van más organizadas, sobre su educación, por concepto resulta que lleva a la transformación del gestor en albacea y del ciudadano en elector. El elector es un idiota, evidentemente, puesto que se dan unas opciones totalmente limitadas, y idiota es el que deja que otro administre lo común y por tanto suyo. Bueno, hay unos que son tranquilos. La otra definición de idiota, la más bonita y directa en castellano, es ser un tranquilo. Se dice mucho, pero que es un tranquilo. En el sentido de que porque están cortejando a tu mujer, te están metiendo ovejas en tu prado, etcétera, etcétera. O sea, eres un tranquilo. Todos somos muy tranquilos en este sentido. Pero si no podemos cruzar brazos. Pero no podemos cruzar brazos en el sentido de que tenemos que inventar un partido ético. Podemos uno, mejor se vaya a pero tenemos uno que ponga en juego la ley de los partidos políticos, pero uno muy tranquila, o sea, este cambio, este cambio en el Código Civil, este cambio en la Constitución, este cambio en general del Poder Judicial, o sea, tanto un poquito, o sea, ser humildes, realistas, y por tanto, buscar reformas prácticas, o sea, no podemos permitir esta bancarrota reciente. No pegado porque yo no me caigo en la bancarrota, no me da igual la bancarrota, que la bancarrota, a mí me da igual, subsidios de la misma historia. Hay otras castas que han vivido el siglo XX, somos arquitectos economistas, han sido otros son muy demorados, pero en este siglo en particular son evidentemente las dos castas más peligrosas, que están justificando la destrucción del mundo. Justamente por el mundo del mundo no reducido, porque es que los economistas y los arquitectos no presentan un mundo reducido, o sea, el mundo tiene masas inherentes, piezas independientes, que ya te está provocando una guardia civil y militar, por ejemplo, porque es que realmente la cosa pega, no hay demasiado problema. Tenemos que crear una formación política, por si no puedo andar por el saco y simplemente. Lo que sí que creo que esto tiene que ser algo que produce de la ciudadanía.
espontáneamente nadie, pero enardará un espíritu así, decir, yo tengo la razón, no hay problema, está allí, está así, no está, eso ha dicho, bueno, siempre estuvieron, se trata de reportarlo, se trata de espontáneamente como nota el orden del caos. O sea, como por ejemplo cuando tenemos un arado con agua fría, simplemente agua de temperatura ambiente, medimos moléculas de los opuestos del lavador que no tienen relación. Quitamos el tapón y el simple torbellino que empieza a mover el agua hace que si podemos seguir viviendo esas moléculas y antes estaban separadas, ahora empiezan a tener relación. Ya cuando se van por la cañería, desaparecen. Pero así consiguen empezar a relacionarse. Esto es, digamos, una regla del caos. Confiamos unos en nosotros. Ser serios. Tomarnos el lado de lo kantiano a la letra. No estar diciendo, yo quiero que lo que tenéis si significa esto significa que esto significa formar un ahí está un sistema de consecuencias, de relaciones. Yo creo que nuestro país, todo el absoluto, está maduro para el cambio. El mundo, y en esos países estudios de perfección, dentro de su imperfección y su rol, hay otros estudios de perfección que junte en nosotros la imagen del justo, de lo bello, de lo verdadero. Y luego tenemos que hacer esa montarla de una manera que se reposa, o sea, se fiel a sí misma. Pero cualquiera que venga con una bandera incendiaria a salvar la vida a otro, yo lo llamaría revolucionario y por tanto saboteo. De una frase. ¿Crees que cambia justo a soplar federal calpar el pequeñas catires en mantenerse pura simplemente a la deriva dentro del caos, navegar a la deriva? Claro, pero eso es la diferencia entre vida privada y vida pública. Creo que sí, y además está muy bien, y que nos encontremos felices, felices la palabra salvadoradora, que nos encontremos lo suficientemente tolerables como para despertarnos y saltar de la cama. En pequeñas grupos a la deriva, fantástico. Eso es la vida, una deriva en buena medida incalculable a mi juicio. Hay un momento político. El señor está en los sitios por cosas absurdas, con el que le manda a no sé qué sitio a hacer la meli, o tiene algo que pagar en junio, no sé qué cosa que en realidad no se entiende porque no se carga el funcionario, alguien da recuerdo que es un trabajo, y encima que no dinero porque va a dar trabajo, sino que se le pague un trabajo, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es un ejemplo de muchos ejemplos. Entonces, podemos hacer política para evitar una elección entre fortaleza nacional. Esto. En Italia, lógicamente, en 5 años ha vivido hasta Palestina, que ha desintegrado la democracia cristiana, ha aniquilado al Partido Socialista de un mapa político. Pues, esa es mi visión de los personajes que merecería ser entrevistado. A mí me vendrá lo mismo el puesto de ellos, pero te gustaría hacer una entrevista, no sé. Creo que todo lo voy a decir esta posibilidad. Lo que pasa es que ni eso tampoco consiste hacia lo que. Es decir, no sé, ojalá no se parezca. No sé hasta dónde pueden llegar nuestras fuerzas. Ahora sí que nuestras fuerzas están en nuestra individualidad por un lado y por otro lado nuestra conexión con los demás.
que no vale nada que no sea generalizable. O sea, ninguna persecución, por ejemplo, vale para Granollers sana. Sin embargo, no puede permitir una solución que no cuente con ella como el principio de su determinación. Esta tensión es una, por ejemplo. Pues no sé que hay los nietos entre los padres y los hijos, los hermanos y todo. Si esto se produce en todos los niveles, se produce a nivel químico, se produce a nivel bacteriológico. Lo que pasa es que nos hemos ido a un extremo competitivo que es tan enorme. O sea, en realidad no una idea tan infinita de dualidad dentro de este océano de abundancia en el que nadamos, que claro que es difícil chapotear uno en el barro. Puede ser que la explicación de que se pase de un libertadorista que ve las cosas a un modelo más celular o atómico, eso que chicas se bloqueó, ¿qué crees que quiere todavía ver ahí? La pervivencia de la vida, gracias a Nietzsche, probablemente se pierde el resto de vida que nos vendrán los griegos y que iba siendo cada vez más adelgazado por la inteligencia y la intelectualidad. No es un modelo atómico. El modelo atómico es un modelo mecánico. Pero el modelo mecánico es el que, tanto como es así, que es accionar por fuerzas inmateriales. No es un modelo atómico. El modelo científico, no sé si a nivel del ciudadano o el que son nivel de, no sé si llamarle filósofo, el desafío de, ¿y si pudiese realizar el caos a nivel de teoría de gases o a nivel de sólidos geométricos? No me atreveré yo a aplicarlo a mi vida privada y a mi vida en comunidad. Abandonado mío, es lo que yo siempre hacía Prigogine o Mandelbrot. Te has adelantado, me has descubierto un territorio, pero ese territorio yo lo puedo ver en... Y pudiera llegar a esto si está dentro, pues no procesadores, ampliar la presión, soplar la ejecución del aire, etcétera. No piensa de unidad. Si ora una quantità di cose concrete, se parla di palo, se ha valitido, eccetera. Eso podría ir al plato, y está bien, porque igual sí que hoy puede haber un caótico instrumento, pero si puede llegar a un 70, o en vano de uno de adultos o bajo. música, su revelación sorprendente. ¿Cómo podemos la intención? Es imposible, a mi juicio. Allí donde hay vida, hay creación de realidad. Esto se llama cosmogonía en griego, ¿no? Todo cuerpo es cosmogónico. Todo cuerpo. Si lo queremos calcular, lo despojamos de su realidad y lo convertimos en más grande. ¿Cómo lo convertimos? Porque es el artículo por otra parte maravilloso del cálculo infinitesimal. Y te derivas a la entera de estos precios. Es fantástico. Pero ¿cuántas ecuaciones de la física clásica son intangibles? Ahora se puede dejar un 5%. En tiempos de Newton se supone que era un 100%. Porque estamos siempre acostumbrados a algo en relación con algo igual cero. Porque queremos resolver las ecuaciones. Queremos aniquilar la cosa que nos dice. Esto es esto. Eso significa
Satanás llegará al telescopio. Llegará en la Biblia y la gran exactitud. Igual de falso. Igual de falso. Puede ser previsto. Insisto una vez más. Si nosotros sabemos y constante al mismo principio. Esto es la esencia de los procesos reflexivos de la física ninguna. Interpretarse si que no la fecha del tiempo en una dirección o invirtiendo igualmente. Es un mundo reversible. Estamos en un mundo reversible. Nuestro mundo no es reversible. Nuestro mundo es un mundo abierto. Estamos en un permanente estado de evento, por eso cuando volvemos a ver si nos sufrimos de fallos. Si nos cruzamos los datos, seguiremos entendiendo la consulta, no se entiende. Ahora sí, somos irregulares. El carácter. Web potente Nayapat. Hace ya más de 10 años lo que se llama ciencia del caos es la ruina total. Hasta este momento hay que es un matemático que ocupa actualmente una cátedra en Mathematics. Aprovechando su presencia para crear el tema del miedo a la nueva. Escucha, ¿por qué no? Vaya, o sea, tarde. Se precia parte della combattere Tanesha settimana pies. Y la sé que sí en Estados Unidos contigo. Y si era así, el hecho se haya no sé, por ejemplo, si te tengo que captar está bien, de allí se tira y se repite un poder. Y se relaciona con ese mundo directamente. Pero lo que pasa es que el fractal de la izquierda hace ese tipo de comunicación y después se cristaliza en una representación. No lo vemos en cambio en el estado de altura ancho, reclamando sobre si forma y si forma circunstancia que va a ser considerada geometría de velocidad geométrica adaptada de la naturaleza, la primera geometría adaptada a lo que se llama podemos saber montes circulatorios sobre los líneas de costa o perfil de montes. Si por ejemplo en una zona con este vaso yo tengo una esquina muy superior aquí sí semejante a este vaso pero igual a este vaso lo que no representaría este vaso que es análogo o menor diferenciando las mismas secciones siempre lo mismo.
La modulación a partir de 5 significa que es mucho más bruto. O sea, las cosas son esencialmente semejantes a sí mismas, pero ninguna es ninguna. Es el principio que permite extraer el ideal de la exactitud. Y el ideal de la exactitud, volviendo a su pregunta, es que se va a ser perfección, es decir, que la ficción algebraica de que se pueden desvanecer cantidades y se pueden surgir cantidades que prácticamente no hay salto. Esto no tiene ninguna conexión con nuestras vidas. Ninguna. Sí tiene una conexión con el paradigma de juicio. En nuestras occidentales, pues sí, tiene una conexión con nuestra vida, con costumbres, con también. Se trata de una cosa de tratar de un programa de cantar como real y otra cosa de tratar de un puro tocamiento sin El Monet es ético, divagando, político, seguimos. Ayuda, tío, vía antes. El simultáneo no son tan supuestos en relación con están haciendo los monteses. Los monteses de modo que naturalmente es un buen negocio. Sin embargo, eso no quiere para el cultivar el lugar legal, porque es también un macho desde hace que no se hace con nada y entonces pierde su capacidad de, digamos, de elevar a las alturas. De estos errores que nos envían los príncipes Hassan, la persona Dentro de todo este caos que se que digamos reina dentro de esta vida, dentro de este panorama viejo, dentro del caos como creación de igualdad o como reconocimiento de la inexistencia de la igualdad, dentro del panorama que la reivindicat este tema en llego ser tan igual de vacunación que hacer la propia normalmente exacta
que una persona que falle punto Entonces el fenómeno no está tan claro. También es que tiene teoría. Las tapices ciudadanas que se están perdiendo ahora no pueden volver digamos, a condiciones favoritas. Yo que por una parte se teme crear un monstruo popular, mientras que no importa crear continentes monstruosos, por ejemplo, guerras monstruosas, eso no. Pero la parte de la como que es el burgués derrotó a todas las otras clases, la última para es que no sabe vivir sin miedo. No sabe vivir sin miedo. Está vivo la África, espiritual criticada, si no sigue más campos de televisión. No es absurdo haber de lanzar preparar millones a las palabras. Antes que dar lo justo. Ahí tienes un talón de Aquiles. Única, con certeza. ¿Cuánto le falta por morir? Aktivitet podrà fer el dimarts a l'Edic Fogur, on verrà ser probable de l'hora de ciutat Texas. La relación con lo cuántico es un... Lo cuántico es justamente un mundo increíble. Sí, sí. La confusión de una partícula no puede ser su velocidad. Es decir, que una señal de exactitud o objetividad. Sí, sí, indiferencial. Es serio, sistemática. Reales, naturales, y asunto, como una cosa de radiación de cuerpo negro, puñetas, etcétera, etcétera, que no da barato. De tocarla. Se trata de transmitir y que así les pero unos cálculos que él mismo pensaba que no había saber, pero yo no estoy físico, para nada. Es un significante de sustancia particular. Y así se interesó, nunca le interesó nada. No determinación significativa, pero eso no sabía que todos habían accionado. ¿Cómo es posible que se olvidase? Pues porque nosotros somos los clérigos, los nuevos administradores, los dominadores del cuerpo social, y hacía que la gente rellenase mi forma transpirada y encima diciendo esto es la forma sublime del espíritu, de la inteligencia, hasta que todo la maldita calculación del sitio y empezó a sacar raíces para y entonces la propuso entrar en una evidencia gremio. Matemático. No soy economista. Creo que había una
andati bene, poi il tiro qui a stare. La decisione non ha portato, sta si ricava per il silo. Pudete sentir con unos de reglamentante. Que solamente a una ecuación, un poco imperativo. Y entonces, no quiero que le te acaba de subir. Esta cadena que me da en la secuencia por octavo está rota. Quiero decir, con la pata para andar. Atenti, respeto que tengas poco de pito. Se esté distorsionado, Que sea poco real. Porque la serie de tiene un tipicazo así, de tal. Pues que tú, me parece eso muy pertinente la cuestión. Hoy veía, yo poner en cuenta que veía como segundo error, permítame que encontré el mundo y el país que leí como primer error, está ahí, no encontré tampoco el dato. Una asociación de fabricantes de combustión está muy orientada con la producción de la forma de resultados en su producción de base de silichema. Sí, no le gustaba. Y eso si no se me explica de sus productos, yo lo que tenga que compromiso para la principal industria de producción ¿qué quiere decir eso? Si quiero cuestión, necesita información, es un poco principio de profesoriano, de que la verdad se defiende solo de ocupación, clasificación, requiere supervisión del gobierno. Siempre. Añadida, se maquilla más y más la campana en el convento. Mucho se maquilla. Está claro que pierde fuerza. Y ese momento también los resultados también. La comunidad o el planeta en su conjunto. El hecho de que las cosas tienen realidad o no la tienen. No soy ningún dominicano, ni soy regular. O sea, ser tú y yo. Y justamente siendo tú y yo nos podemos entender. Los 23 antipúblicos. Igual no podemos entender nunca. Jamás. Aquí una cosa regalo del Tita. El asunto de la práctica. La tradición no puede sumar individuos y darlos como aceptado como cierto para generar un dato que pasa por cierto las que es una estadística y un tipo de cosas. Por eso intenté antes hablar de consulta, porque estadística tiene que ver con consulta y servicio. Se pide a una asesor que su función. Las técnicas están completamente manipuladas. Tú fíjate que allí las personas no deciden sobre su destino. Allí algunas personas no deciden sobre su destino. Ya se han creado alguna agencia de responsabilidad por X. De preguntarles antes de decidir qué es decidir. Es una de las potencias que existe. Esas sociedades son como profe de sociología, tengo conocimiento de profundas mis sobre las influencias del mundo en los
el sexto del planteamiento de los húngaros. Creo. Sí. Es la misma cosa. Su padre respondió. Pero son dos mujeres. Allí donde esto es muy difícil. Sí. Esto es y no ha visto que ahora mismo están quintos aquí para si no y otro ratificarán y si hace falta lo explicarán la cuantificación. El dato Me parece. me parece que este es el concepto de estadístico de ciencias sociales. Eso es muchísimo mejor de la estadística. Se trata de existe ya, pero no de una Parece que ha estado teniendo más que con tetrapata. Sí. Y será las que sí que las solo que única. Está totalmente invocado la arte no está muy de nada. Y si yo pierdo la parte creativa de Gemma, las nuevas teorías matemáticas Son muy creativas y todo pedir conmigo. Tiar decidí palva para vaca o cap. Sí, pero esto de clase que no me quiero mal, ¿verdad? Yo he hecho filosofía, todo lo que he hecho de matemáticas ha sido por pasión. Y todo lo que estoy diciendo va por pasión de la matemática. Yo sé que las matemáticas son un fantástico instrumento, pero al menos a considerarles la Virgen María de nuestro mundo. Me niego a considerarlas como las pándaras de nuestra verdad y de nuestra realidad. Quiero que sean instrumentales. Porque son instrumentalmente una fertilidad eficaz. Entonces lo que pasa es que te sale faraón. Y de faraón ya tenemos unos cuantos. Que se produce.